¿Sabías que el 28 de julio está íntimamente ligado a la promesa silenciosa que Nuestra Señora del Carmen inscribió en la historia de la Iglesia? El Papa León XIV, en sus recientes exhortaciones, ha retomado una antigua revelación que vuelve a resonar en el corazón del pueblo fiel. Si el 28 de julio se consagra con 5 actos de entrega, silenciosos pero potentes, Nuestra Señora del Monte Carmelo concederá gracias tan profundas que ni siquiera las más largas oraciones podrían pedirlas en palabras humanas. No es superstición, no es emoción exagerada, es teología encarnada. Es la fe llevada al acto concreto, al gesto sencillo pero abierto al cielo. La Virgen no aparece para provocar miedo, sino para despertar. No promete facilidades, promete sostén. Y en este día señalado quiere tocar a las familias que aún conservan una chispa de fe. Por eso te invitamos a quedarte hasta el final de este mensaje, porque el acto número 5 podría transformar no solo el curso espiritual de tu vida, sino también el destino eterno de aquellos que amas. No te distraigas, no lo pospongas. Si estás viendo esto, tal vez no sea casualidad, tal vez sea el susurro de la Virgen que llama a tu corazón en medio del ruido del mundo, tal vez sea una respuesta al dolor que no logras explicar. Tal vez ella te ha traído hasta aquí porque aún hay esperanza, aún hay camino. Y si al escuchar esto sientes que no es un video más, sino un llamado personal, escribe en los comentarios: Madre del Carmelo, quédate en mi casa. No lo hagas por compromiso. Hazlo como un acto de confianza. Cada comentario será como una perla ofrecida al manto de la Madre. Cada nombre escrito será una intención que ella llevará ante el trono del Hijo. El 16 de julio de 1251, la Virgen del Carmen se apareció al superior general de los carmelitas, San Simón Stock, entregándole un signo que no sería solo para él, sino para todas las generaciones que vendrían después, el escapulario. En aquella visión la madre no habló con amenazas, sino con ternura sobrenatural, le prometió: quien muera con este escapulario no padecerá el fuego eterno. No fue una metáfora, fue una promesa directa del cielo. Desde entonces, esa prenda sencilla de tela se convirtió en uno de los símbolos más profundos de pertenencia mariana. Pero más allá del símbolo está el misterio. María, bajo la advocación del Monte Carmelo, se revela como madre de los consagrados, de los que luchan, sufren, rezan y caen una y otra vez. No es una figura distante ni decorativa, es una presencia constante, es intercesora en el juicio, es escudo en el combate, es lámpara en la noche oscura del alma. A lo largo de la historia, los santos, los místicos y los papas han sostenido que quien se acoge verdaderamente a la Virgen del Carmen no queda sin defensa. El Papa León XIV, conmovido por esta herencia viva, ha recordado recientemente que el 28 de julio es un momento privilegiado para renovar este vínculo, no porque el calendario lo imponga, sino porque el alma lo necesita. Ha afirmado que hay 5 acciones concretas, profundamente espirituales, que si se realizan con fe ese día, reavivan la alianza hecha con María en la visión de San Simón Stock. Son gestos humildes pero poderosos, capaces de mover el corazón de Dios porque están sellados por la obediencia y el amor a su madre, en un mundo herido por la ansiedad, por la violencia interior y la desorientación espiritual. El escapulario y todo lo que representa es más actual que nunca. No se trata de magia ni de protección automática, sino de entrar en una relación real con la Madre de Jesús, uno hacer bendecir o renovar el escapulario del Carmen. Llevar el escapulario del Carmen no es una moda piadosa ni una costumbre cultural heredada de generaciones anteriores. Es ante todo un signo visible de una consagración interior, una alianza sellada con la Virgen que implica una forma concreta de vivir el Evangelio bajo su protección. El escapulario no es un adorno sino un pacto, no protege por sí mismo como si fuera un amuleto mágico, sino en la medida en que el corazón que lo lleva permanece unido a María con fidelidad y entrega. El Papa León
14 ha recordado que el primer acto para acoger las gracias de Nuestra Señora del Carmen en este 28 de julio es renovar o bendecir el escapulario, porque ningún gesto exterior tiene sentido si no está sostenido por un movimiento interior del alma hacia Dios por medio de María. Bendecir nuevamente el escapulario es reavivar el fuego del primer amor, como quien regresa a las promesas que un día pronunció con fe, pero que el paso del tiempo y el cansancio espiritual han ido opacando. Muchos fieles llevan aún el mismo escapulario que recibieron años atrás sin recordar cuándo fue bendecido, si fue impuesto por un sacerdote o si alguna vez entendieron el alcance de lo que representa. El escapulario debe ser bendecido e impuesto por un sacerdote en el contexto de un acto consciente de consagración. Si ya se ha recibido una vez, la imposición no es necesario repetirla, pero sí es muy recomendable renovar esa bendición cada año como quien vuelve a presentar su armadura espiritual ante el altar para que el Señor la fortalezca. El día 28 de julio, después de la misa, es una ocasión privilegiada para acercarse al sacerdote, mostrarle el escapulario y pedirle con humildad que lo bendiga de nuevo, ofreciendo una breve oración por la perseverancia en la fe, por la pureza de corazón y por la protección maternal de la Virgen. No se trata de un acto automático, sino de un gesto cargado de sentido que debe ser acompañado por un deseo real de vivir como verdadero hijo de María. Es preferible no llevar nada que llevar el escapulario sin intención, sin fe, sin compromiso, porque quien lo lleva sobre el pecho pero vive como si no conociera a la Madre está en contradicción consigo mismo y se expone a la tibieza espiritual. Renovar el escapulario no es solo renovar una tela, es renovar una historia. Es recordar que hubo una vez una promesa del cielo: quien muera con este escapulario no padecerá el fuego eterno, y que esa promesa implica una vida conforme a Cristo. Bajo la guía de su madre es permitir que el escapulario no solo roce la piel, sino que abrace el alma. El escapulario bendecido y llevado con devoción es como una señal silenciosa que grita en el mundo espiritual: esta alma pertenece a María, y el infierno tiembla ante las almas que se saben propiedad de la Virgen. Quien entiende esto no puede llevarlo con ligereza, ni dejar que se desgaste sin atención, ni permitir que sea un simple recuerdo entre papeles viejos. Es un escudo, sí, pero también es una llave que abre el corazón de la Madre, una llave que recuerda al cielo, a quien se le ha prometido misericordia. Los padres de familia no deberían permitir que sus hijos crezcan sin conocer el escapulario. Los abuelos pueden ser los primeros en renovar sus propios escapularios y luego imponer con oración los nuevos a sus nietos como gesto de transmisión de fe viva en las comunidades. Sería sabio organizar bendiciones colectivas de escapularios el 28 de julio, acompañadas de catequesis sobre su verdadero significado, porque este signo, aunque humilde en apariencia, encierra un poder espiritual inmenso cuando va unido a la conversión del corazón. Por eso este primer acto es tan importante. Es como preparar el terreno antes de sembrar. No se puede hablar de los frutos de la Virgen sin antes renovar el vínculo que nos une a ella. Y el escapulario es eso, el hilo sagrado que, colocado sobre los hombros del cuerpo, une al alma con el manto de la Madre. Si hoy aún se lleva pero no se recuerda cuándo fue bendecido, si se ha desgastado, si se ha convertido en una rutina sin alma, es momento de hacer una pausa, mirar ese pequeño signo y preguntarse: ¿todavía le pertenezco a ella? Con el corazón, note dónde hay punto, porque quien vuelve a consagrarse con sinceridad, aunque haya pasado por muchas caídas, es recibido por María con una ternura más grande que la primera vez. Ella no mide el tiempo, mide el amor, no recuerda los errores, sino el momento en que su hijo o hija vuelve. Y bendecir el escapulario con humildad y confianza es decirle: Madre, aún quiero caminar contigo. 2. Participar en la Santa Misa y comulgar con fervor. Asistir a la Santa Misa no es simplemente cumplir con una obligación dominical ni marcar una presencia religiosa en el calendario, es entrar en el misterio más grande que el cielo ha ofrecido a la tierra, el sacrificio vivo y perpetuo del Hijo de Dios, renovado en el altar. Cada misa es el Calvario sin sangre, donde Cristo se entrega de nuevo por amor.
donde su cuerpo es partido y su sangre derramada para la salvación del mundo, no hay acto más poderoso ni momento más sagrado sobre la tierra. El alma que comprende esto no puede asistir a la misa como quien asiste a un evento, ni puede acercarse a la comunión como si se tratara de un gesto simbólico el 28 de julio. Fue en el contexto de la consagración a la Virgen del Carmen. La participación en la Eucaristía adquiere un peso espiritual aún más intenso. Es como si el cielo abriera una grieta especial sobre cada altar, donde se celebra con fe y la Virgen misma se hiciera presente de modo silencioso pero real, recogiendo las súplicas de sus hijos y entregándolas como flores a los pies del Cordero. Muchos acuden a la misa sin preparación interior, sin examen de conciencia, sin deseo profundo de encontrar a Cristo. Otros llegan con prisa, dispersos, con el corazón lleno de ruidos, pero la gracia está siempre disponible. Lo que falta muchas veces no es la presencia de Dios, sino la disposición del alma. Prepararse para participar en la misa. Ese día implica más que simplemente acudir. Significa detenerse antes, entrar en silencio, arrodillarse, recordar que el altar no es una mesa cualquiera, sino el lugar donde la eternidad toca el tiempo. Significa presentarse con humildad, con gratitud, con hambre de Dios, y sobre todo significa acercarse a la comunión con un corazón limpio. No se puede recibir al rey si el palacio está sucio, no se puede acoger al esposo si la lámpara está apagada. La confesión sacramental debe preceder la comunión, no por miedo sino por amor, porque quien ama desea ser digno, desea ofrecer lo mejor, desea quitar todo obstáculo que impida el abrazo. Muchos han perdido el sentido sagrado del cuerpo de Cristo, se acercan sin conciencia, sin recogimiento, sin reconocer que están recibiendo al mismo Jesús que nació en Belén, que murió en la cruz, que resucitó glorioso. El 28 de julio debe ser vivido como una oportunidad de volver a creer, de volver a amar la Eucaristía como el tesoro más precioso. Porque quien comulga con fervor comulga no solo con Cristo, sino también con María. Con todos los santos es un acto de comunión total. Cuando se recibe la hostia consagrada con fe, el alma se transforma en un sagrario. Y si esa comunión está iluminada por la consagración a la Virgen del Carmen, entonces el alma no solo se convierte en casa de Dios, sino también en lugar donde la Madre habita, intercede y protege. Es hermoso imaginar que en cada misa celebrada, ese día la Virgen se sitúa espiritualmente junto al altar, como lo hizo en el Calvario, recogiendo cada gota del sacrificio de su Hijo y aplicándola con ternura sobre las almas que se le han confiado en la tradición mística. Se ha dicho que cuando un hijo consagrado a María comulga con fe, ella misma dispone su corazón como trono para que Jesús reine en él. Que puede haber más grande que eso, que puede transformar más radicalmente una vida que una comunión, así vivida. Es necesario recuperar el asombro, la reverencia, el silencio interior ante el milagro de la misa. A veces las distracciones no vienen solo del exterior, sino del olvido del alma. Por eso es tan importante llegar antes, orar con calma, ofrecer la misa por intenciones concretas, la conversión de un hijo, la sanación de una herida, la fortaleza en la fe, la paz. En el hogar, cada misa es una fuente inagotable, pero solo bebe quien se acerca con sed. Ese día sería conveniente preparar una intención especial para ofrecerla en el ofertorio, escribirla incluso en un papel y depositarla en el corazón durante el momento de la consagración, porque cuando el pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre, el cielo escucha. Y si en ese instante el alma está unida a María, las súplicas se elevan más alto. La participación en la misa no termina con la comunión. También es importante el momento posterior, el silencio. Después de comulgar, no salir corriendo, no distraerse, sino quedarse unos minutos adorando en el corazón, dejando que el Señor hable, que su paz penetre, que su luz aclare. María lo hacía así. Después de cada encuentro con Jesús, ella guardaba todo en su corazón el fiel. También debe hacerlo. Guardar, meditar, amar. Para quienes no pueden comulgar ese día, por algún impedimento, sigue siendo valioso.
Asistir con devoción a hacer una comunión espiritual con deseo sincero y ofrecer el anhelo como un sacrificio. Dios no desprecia al corazón contrito y María no abandona al que clama con humildad el 28 de julio. No se mide por la cantidad de ritos cumplidos, sino por la calidad del amor ofrecido. Asistir a la Santa Misa y comulgar con fervor. Ese día es el tercer pilar de una jornada consagrada. No es un añadido piadoso, sino el centro mismo de todo lo que se celebra. Porque sin Eucaristía no hay vida y sin vida interior no hay fruto. Quien vive la misa, como el acto supremo del amor divino, se transforma desde dentro. Y quien la vive de la mano de María, encuentra en ella la maestra perfecta de adoración. 3. Levantar un altar doméstico para la Virgen del Carmen. Levantar un altar doméstico para la Virgen del Carmen. No es una costumbre antigua ni una decoración religiosa. Es un acto de fe concreta que transforma el espacio cotidiano en lugar de gracia, que convierte el hogar en santuario, que hace del ordinario un recinto para lo sagrado, en tiempos donde muchas casas se llenan de ruidos, pantallas, tensiones y distracciones. Dedicar un rincón silencioso a la Madre de Dios es abrir una brecha por donde la luz entra y permanece ese altar. No necesita grandeza material, ni ornamentos costosos, ni complejidad estética. Basta con una imagen sencilla de la Virgen, una vela encendida, unas flores frescas y sobre todo la intención sincera de convertir ese rincón en lugar de encuentro entre el alma y el cielo. En este 28 de julio, día marcado por la presencia espiritual de la Virgen del Carmen sobre sus hijos, levantar un altar en casa no es solo un gesto piadoso, sino una señal profética. Es decirle al mundo: aquí vive una familia que cree. Aquí habita un corazón que acoge. Aquí hay alguien que en medio de la confusión exterior ha decidido ofrecerle a María una silla, un espacio, un lugar desde donde pueda bendecir cada gesto diario. No hay hogar tan pobre que no pueda dedicarle un rincón. No hay vida tan ocupada que no pueda detenerse 5 minutos al día frente a esa imagen y no hay alma tan herida que no encuentre en la mirada de la Virgen consuelo si se le ofrece un espacio silencioso donde quedarse. La tradición de los altares domésticos es antigua como la Iglesia en las primeras comunidades cristianas. Cuando las persecuciones impedían el culto público, era en las casas donde se reunía la fe, donde se rezaba, donde se encendía la llama del Evangelio. Recuperar esa dimensión hoy es más urgente que nunca, porque no basta con ir a la iglesia los domingos si el resto de la semana el hogar está espiritualmente vacío. El altar mariano en casa es un recordatorio visible de que la Virgen no es solo reina del cielo, sino también huésped de nuestra casa. Cada vez que pasamos junto a Él, cada vez que encendemos una vela, cada vez que nos detenemos a rezar una Ave María, estamos diciendo: Madre, aquí tienes un lugar. No solo en la imagen, sino en nuestro corazón. Para quienes viven en familia, este gesto adquiere un valor aún mayor: involucrar a los hijos, por pequeños que sean, en la preparación del altar, en la elección de las flores, en la redacción de una oración escrita a mano para colocar en un frasco de intenciones. Convierte esa acción en escuela de fe silenciosa. No es necesario hacer discursos teológicos con los niños, basta con enseñarles a acercarse a la imagen, a mirar con ternura, a hablar con sinceridad. El altar se convierte entonces en una cátedra viva de oración para los matrimonios. Puede ser el lugar donde se toman de la mano cada noche y ofrecen el día a la Virgen para los que viven solos. Puede ser un rincón que recuerde que nunca están verdaderamente solos, y para los ancianos puede ser el espacio donde cada arruga y cada dolor se ofrece como flor escondida a los pies de la Madre. Se puede enriquecer este altar con detalles personales, una fotografía de la familia, una intención escrita, un rosario colgado, un versículo de la Escritura. Cada elemento debe tener sentido espiritual, nada superfluo, nada banal. Todo orientado a crear un espacio de recogimiento, de paz, de presencia. No importa si es un rincón de la cocina, un estante del dormitorio, una mesita en el pasillo. Lo que importa es que sea constante, que no se convierta en adorno olvidado, que se mantenga limpio, cuidado vivo en los días difíciles. Ese altar será refugio en los días de alegría,
Será lugar de gratitud en los días de prueba, será la roca y el 28 de julio en particular debería ser el día para bendecir ese espacio, para ofrecerlo con renovado fervor, para consagrar ese rincón como parte del corazón de María. Si se puede, se recomienda encender una vela durante toda la jornada, rezar en familia frente a ella y al final del día ofrecer juntos una oración de entrega. Es hermoso. Imaginar que en el cielo cada pequeño altar doméstico es visto como una extensión de los templos y que María, con su ternura de madre, visita esos rincones como quien visita a sus hijos uno por uno. No hay gesto pequeño si se hace con amor. No hay altar inútil si se hace con fe, y no hay casa indiferente si en su centro arde una llama encendida para la Virgen. 4. Consagrarse uno mismo y su familia al Inmaculado Corazón de María. Consagrarse al Inmaculado Corazón de María no es una fórmula devocional repetida por costumbre, ni una oración bella para momentos de fervor pasajero. Es un acto de abandono radical, una entrega consciente total y definitiva al cuidado materno de la Virgen. Significa colocar en sus manos no solo lo visible como los problemas, las enfermedades o los miedos actuales, sino también lo invisible, las intenciones secretas del alma, las heridas del pasado, las decisiones futuras, los pecados aún no vencidos y los caminos por recorrer. Consagrarse, es decir, tu madre, toma todo lo que soy, incluso lo que no entiendo de mí mismo. Este acto de entrega, cuando se realiza en familia, cobra una fuerza aún más grande, porque no se trata solo de una persona aislada buscando refugio espiritual, sino de todo un hogar que reconoce a María como reina y madre, que le abre las puertas, que le permite formar parte de cada rincón de la vida cotidiana. Consagrarse en familia es como levantar un muro invisible de protección espiritual alrededor de la casa, como encender una luz en medio del mundo para que nunca se apague la fe. El día 28 de julio, dentro del marco de la devoción a la Virgen del Carmen, esta consagración se convierte en una renovación del pacto sellado por el escapulario. Es como firmar con el corazón un testamento espiritual. Desde hoy, todo lo que somos, todo lo que vivimos te pertenece. No es necesario tener una fórmula perfecta. Basta con un corazón sincero y unas palabras dirigidas a ella, desde lo más profundo del alma. Se puede hacer en silencio, arrodillado ante su imagen, o en voz alta. Con toda la familia reunida, se puede rezar una oración escrita como las tradicionales, o simplemente decir: Madre, guíanos, protégenos, transfórmanos. Lo que importa no es la estructura, sino la verdad del corazón para muchas familias. Este acto puede parecer simbólico, pero espiritualmente tiene un peso real, porque cuando el alma se entrega a María, ella asume esa responsabilidad como algo sagrado. Comienza a intervenir en los acontecimientos, a ordenar las circunstancias, a tocar los corazones más nacerrados. No siempre lo hace con manifestaciones extraordinarias. A menudo actúa en el silencio, en los detalles, en las decisiones que empiezan a cambiar, en la paz que empieza a volver. Hay testimonios de personas que después de consagrarse sinceramente han experimentado una nueva claridad interior, una fuerza renovada para luchar contra el pecado, una dulzura espiritual desconocida. Hasta entonces, porque consagrarse no elimina las pruebas, pero cambia el modo de enfrentarlas. Es saber que ya no se camina solo, que la madre está presente, que el alma no está huérfana para los padres. Consagrar a los hijos a María es un acto de profundo amor. Es reconocer que por más que se ame a un hijo, el corazón de la Virgen lo ama más. Es decir, no puedo protegerte de todo, pero te coloco bajo su manto para los hijos. Consagrarse es invitar a la madre a acompañar cada etapa de la vida, los estudios, las amistades, el trabajo, el discernimiento vocacional. Y para los abuelos es sellar una herencia espiritual que tendrá frutos incluso después de su muerte, porque toda consagración auténtica permanece viva en el corazón de María más allá del tiempo. Este acto también puede incluir un gesto concreto: escribir los nombres de cada miembro de la familia y colocarlos en un sobre a los pies del altar. Mariano en casa.
Ese sobre, aunque visible solo para quien lo escribió, es conocido por el cielo. También se puede firmar juntos una oración de consagración y guardarla como testimonio espiritual. Incluso se puede renovar cada año el mismo día, como una tradición que une generaciones el corazón inmaculado de María. No es una idea poética, es una realidad viva. Es un corazón que late de amor por cada uno de sus hijos, que sufre cuando se alejan, que se alegra cuando regresan. Consagrarse a Él es como volver a casa, es como sentarse al borde del alma herida y decir: no entiendo todo, pero me fío de ti. Es colocar la vida en sus manos, sin condiciones, sin seguridades, sin cálculos. Es confiar en un mundo donde se teme perder el control. Este acto es profundamente contracultural porque no es aferrarse, sino soltar. No es exigir, sino confiar. No es negociar, sino entregarse. Y en esa entrega, paradójicamente, el alma recupera la paz que tanto buscaba el 28 de julio. Puede ser, si así se vive, el inicio de una nueva etapa espiritual, no por emoción pasajera, sino por decisión profunda. Quien se consagra con verdad experimenta cómo el corazón de María se convierte en refugio, en guía, en fuente, y quien lo hace en familia siembra una semilla de unidad espiritual que el tiempo no podrá destruir, porque lo que se consagra a Dios por medio de María queda marcado para siempre por su ternura. 5. Rezar. El rosario ante el Santísimo Sacramento. Entre todos los actos de devoción que la Iglesia ha abrazado a lo largo de los siglos, pocos han sido tan fecundos, tan humildes y tan poderosos como el rezo del rosario. No se trata de una simple repetición de palabras, sino de una cadena viva de contemplación que une al alma con los misterios de Cristo a través del corazón de María. Cuando este rosario se ofrece ante el Santísimo Sacramento es en silencio o en voz baja. El alma entra en una doble corriente de gracia, la de la presencia real de Jesús en la Eucaristía y la de la intercesión amorosa de su Madre. El 28 de julio, esta práctica adquiere una profundidad especial no por razones de calendario, sino porque se convierte en un acto concreto de reparación, adoración y súplica dentro del marco de una consagración mariana auténtica. Dedicar al menos 15 minutos ese día para visitar el sagrario con el rosario en mano es colocar el corazón justo donde late el corazón de Dios. Cada Ave María se transforma entonces en una flor ofrecida cada decena, en una lámpara encendida, cada misterio en una ofrenda de la mente, la voluntad y el alma en la intimidad de la capilla ante la luz tenue del sagrario. El fiel que reza el rosario no está solo. La Madre lo acompaña, medita con él, contempla con él, llora con él, si es necesario, y lo presenta ante su Hijo, con una ternura que ninguna palabra humana puede describir. Hay quienes piensan que el rosario es una oración para los sencillos, los ancianos o los que no saben leer, pero la verdad es que es una oración para los valientes, para quienes perseveran aun cuando no sienten, para quienes deciden amar cuando el alma está seca, para quienes comprenden que repetir una Ave María con fe puede mover montañas invisibles en el mundo espiritual, y cuando esa repetición humilde ocurre frente al cuerpo vivo de Cristo, lo invisible comienza a tocar lo visible. El 28 de julio. Muchas almas llevan en el corazón cargas que nadie más conoce, enfermedades sin nombre, hijos que se han alejado, matrimonios rotos, miedo al futuro, soledad. Presentar todo eso en el rosario ante el Santísimo no resuelve mágicamente los problemas, pero transforma el modo de vivirlos. La oración ante Jesús, Eucaristía con la ayuda de María, es como abrir una ventana en medio de un cuarto oscuro. No desaparecen las paredes, pero entra la luz. No cambian de inmediato las circunstancias, pero cambia el alma que las atraviesa. Muchos testimonios en la vida de los santos coinciden en esto. El rosario ha sido el arma más eficaz en las batallas del espíritu. Santa Teresa de Calcuta no comenzaba su día sin rezarlo. Ante el Santísimo, San Juan Pablo II decía que era su oración favorita y que le permitía sumergirse en la vida de Cristo a través del corazón de su Madre, que impide entonces que lo hagamos también nosotros. Aunque sea solo 15 minutos, ese día no se requiere elocuencia ni preparación.
solo fe, solo silencio interior, solo la decisión de poner en manos de la Virgen los nudos que no podemos desatar. Es recomendable, si es posible, llevar un rosario previamente bendecido o al menos usar el mismo escapulario como instrumento de oración al comenzar. Basta decirle a María: acompáñame tú en este rosario, y ella lo hará como en Cana. Ella llevará las súplicas al Hijo como en el Calvario. Ella estará firme junto a ti como en el cenáculo. Ella orará contigo en el Espíritu para las familias. Este acto puede hacerse también en grupo, ir juntos al Santísimo, rezar una sola decena. Si los niños son pequeños, dejar que los nombres de los miembros ausentes sean mencionados en voz alta, porque cada Ave María rezada con amor se convierte en una semilla que florece cuando Dios lo dispone. Cada rosario, aunque parezca rutinario o pequeño, tiene un eco eterno en el cielo. El acto de rezarlo ante el Santísimo no es para impresionar, ni para cumplir, ni para aparentar fervor. Es un acto de fe desnuda. Es decirle a Dios: aquí estoy con mi nada, con mi necesidad, con mi corazón dividido, pero con la certeza de que tú me escuchas y de que tu madre me acompaña. Hay que recuperar el silencio en los templos, el amor a la adoración, el respeto al misterio y el rosario. Es una escuela que enseña eso, enseña a esperar, a confiar. Si el 28 de julio solo se pudiera hacer una cosa, que sea esta: entrar a una iglesia, sentarse frente al sagrario y rezar, aunque sea con distracciones, aunque sea con lágrimas, aunque sea sin palabras. Porque cuando un hijo se presenta ante su madre y su Señor, incluso en el silencio, el cielo se inclina para escuchar. Y así, después de vestir de nuevo el escapulario, de haber rezado ante el Santísimo, de recibir la Eucaristía con el alma limpia, de levantar un altar en casa y de entregarse completamente al corazón de la Madre, queda solo una cosa por hacer: hablarle a ella, con el corazón desnudo, porque toda acción exterior, por santa que sea, solo alcanza su plenitud cuando se convierte en oración, y es ahí, en el silencio profundo del alma consagrada, donde comienza la verdadera conversación con la Virgen, una conversación sin fórmulas, sin apariencias, sin miedo, una súplica que brota, no de los labios, sino de la herida que aún late dentro esa hora. Cuando el alma, transformada por los gestos de fe, se arrodilla espiritualmente ante María y le habla con la verdad de quien ya no se esconde. La oración, que nace desde lo más profundo del alma, no solo toca el corazón de Dios, sino que también ordena las tempestades invisibles que alteran la paz del alma y restaura aquello que parecía perdido. Por eso, quien reza con verdad, aunque no vea respuesta inmediata, nunca vuelve vacío, porque ha sido oído en lo secreto y acompañado en lo eterno. Madre del Carmen, he llegado hasta este día con un corazón cansado, con pensamientos que no puedo callar, con una fatiga en el alma que ni el descanso alivia. He buscado soluciones humanas, he llenado los días de ocupaciones, he distraído mi mente con 1000 ruidos, pero la herida dentro de mí sigue abierta. No sé en qué momento empecé a perder la paz. Tal vez fue cuando dejé de orar con el corazón, o cuando empecé a callar el nombre de tu Hijo en medio de mis días. O tal vez fue cuando permití que el miedo ocupara el lugar que un día tuvo la esperanza hoy. Reconozco que me he alejado, no con escándalo, sino con tibieza. Que tener reemplazado sin querer por costumbres vacías, por rutinas sin alma, por fe sin fuego. No me acerco ahora porque soy digno, sino porque estoy roto, porque sé que aún puedo volver, porque he escuchado que tus brazos no se cansan de esperar. Madre, no vengo a esconder mi vergüenza, sino a ponerla a tus pies. No te traigo méritos, solo fragmentos, y sin embargo, tú, que conoces el lenguaje de las lágrimas, sabrás leer lo que ni siquiera sé nombrar hoy, en este día que la Iglesia recuerda tu manto extendido sobre los hijos que te invocan. Quiero suplicar que vengas a mí, no por grandeza, sino por necesidad, no por gloria, sino por misericordia. Ven, María, a este rincón de mi vida, donde ya no sé qué hacer. Entra a mi casa, aunque esté desordenada, entra a mi alma, aunque esté polvorienta, entra como entraste en la casa de Isabel, no para juzgar, sino para servir. Como entraste en Cana, no para exigir, sino para transformar, como estuviste en él. Calvario, no para huir, sino para sostener.
Ven aunque nadie más te espere, ven aunque mi fe tiemble, ven aunque la puerta esté medio cerrada hoy. No quiero grandes revelaciones ni promesas extraordinarias, solo quiero tu presencia. Quiero que te sientes en mi cocina, que camines por mi sala, que pongas tus manos sobre mi almohada. Quiero que mires los rostros de los que amo, incluso de aquellos que ya no me miran. Quiero que toques las heridas, que no sé curar, los silencios que me oprimen, los errores que me persiguen. Madre del Carmen, si tú estás todo encuentra sentido, el dolor no desaparece pero ya no es soledad. La espera no se acorta, pero ya no desespera la noche. No se hace más breve, pero ya no es oscuridad absoluta. Por eso, sin exigirte nada, pero esperando todo, te digo, quédate. Quédate conmigo, aunque yo no sepa orar. Quédate con mi casa, aunque no esté consagrada. Quédate con mis días, aunque no te los haya ofrecido. Quédate, aunque no tenga nada que darte. Porque sé que si tú estás todo, puede comenzar. De nuevo, madre, hoy no vengo sola. Traigo conmigo los rostros que forman mi historia, los que viven bajo el mismo techo, los que comparten mi mesa, mis silencios, mis preocupaciones. También traigo a los que ya no están físicamente, pero cuya ausencia duele más que una herida visible. Te los traigo uno por uno, sin poder nombrarlos en voz alta, pero sabiendo que tú los conoces mejor que yo. Te traigo a mis hijos, que quizá han olvidado rezar, que tal vez se burlan. Cuando hablo de fe, que viven sumergidos en pantallas, en prisas, en angustias, que no reconocen. Te los presento no para que los castigues, sino para que los abraces, para que los tomes de la mano. Incluso cuando ellos no quieran, para que los protejas. Como protegiste al niño Jesús en la noche de Egipto, te traigo a mi esposo, a mi esposa, a quien camina conmigo, y también tropieza conmigo. A veces no sabemos cómo amarnos sin herirnos, cómo hablarnos sin juzgarnos, cómo perdonarnos sin reproches. Por eso te pido, entra en nuestro vínculo como entraste en las bodas de Cana. Transforma el vino que se ha acabado, renueva la ternura que hemos perdido, devuelve el gozo que el tiempo desgastó. Te traigo a los ancianos de mi casa, a quienes ya no recordamos con la misma intensidad, pero que un día lo dieron todo. Te traigo a los enfermos, a los deprimidos, a los que callan sus lágrimas por vergüenza. Te traigo a los difuntos, los pongo en tu regazo para que los lleves al descanso eterno. Y te traigo, madre, mi propia incapacidad de cambiar las cosas, mi frustración como padre, como madre, como hijo, como hermana. Te traigo mi impotencia y mi deseo, porque sé que tú, que supiste guardar a tu hijo en medio de un mundo hostil, también sabrás cuidar este pequeño mundo que es mi familia. No permitas que nos perdamos entre nosotros. No permitas que el rencor sea más fuerte que la sangre. No permitas que el silencio se convierta en distancia. Haznos volver, aunque sea cansados, aunque sea heridos, aunque sea tarde. Y cuando no sepamos cómo empezar, empieza tú. Cuando no tengamos fuerzas para perdonar, perdona tú en nosotros. Cuando no haya palabras, que tu mirada hable por todos. Madre del Carmen, después de ponerte en mis manos a los míos, solo me queda pedirte que nos cubras, que extiendas tu manto sobre esta casa, sobre nuestras camas, sobre nuestros umbrales, que pongas tu escapulario sobre nuestros pechos, no como un adorno, sino como una armadura, que bendigas nuestra entrada y nuestra salida, nuestras decisiones y nuestras dudas, nuestros sueños y nuestros fracasos. Que tu manto sea refugio cuando el miedo apriete escudo, cuando el enemigo ataque consuelo, cuando el alma tiemble. No pedimos una vida sin cruz, pero si una cruz acompañada. No pedimos milagros ruidosos. Pero si tu presencia silenciosa, que tu escapulario sea la señal que nos identifique, que nos recuerde que somos tuyos, que incluso en la caída no estamos solos. Cubre con tu manto a los que no creen, a los que blasfeman, a los que te rechazan, no porque lo merezcan, sino porque tú eres madre también. De ellos cubre a los niños abandonados, a las madres desesperadas, a los presos olvidados. Cubre a la iglesia, a los sacerdotes que dudan, a los consagrados que han perdido el fuego, a los fieles que se han enfriado. Cubre los hospitales, los campos de batalla, los pueblos sin pan, las casas sin paz. Cubre también mi corazón.
que tantas veces hacía sido tierra árida y hazlo fértil, para la gracia que tu escapulario me recuerde que tengo una madre en el cielo, que no duerme, que no olvida, que no abandona, que aunque me falte todo no me faltará nunca tu auxilio. Y si un día me llega la hora final, que ese manto me envuelva como sudario de fe, que ese escapulario me sostenga en la última batalla, que tu mano me conduzca, como llevaste a Simón Stock a la promesa de la vida eterna, Madre. Después de haberte entregado lo más preciado que tengo, solo me queda darme a mí mismo. No sé si lo que soy vale algo, si tengo algo que ofrendar que no esté ya roto, cansado, incompleto. Pero lo que soy, con todo lo que me falta, con todo lo que aún no entiendo, con todo lo que aún me duele, te lo doy. Ya no quiero caminar a medias, ya no quiero amarte con reservas, ya no quiero entregarte solo los momentos devotos, mientras guardo para mí los rincones ocultos hoy, sin solemnidades, sin música, sin testigos, en este silencio cargado de verdad. Te digo, me consagro a ti, me doy a ti con mis pecados pasados, con mis heridas aún abiertas, con mi presente tambaleante y con mi futuro incierto. Me doy a ti como soy y no como quisiera ser, no por nostalgia, sino por convicción. Porque si hay alguien capaz de reconstruirme desde dentro, eres tú. Porque si hay alguien que puede enseñarme a amar a tu hijo, eres tú. Porque si hay alguien que puede custodiar mi alma hasta el último suspiro, eres tú. Me entrego a ti como Juan al pie de la cruz. Me recibo como hijo en ese mismo acto en que tu dolor se volvió maternidad universal. No te pido facilidad, te pido fidelidad. No te pido consuelos inmediatos. Te pido que no me sueltes, que cuando quiera rendirme, tú me sostengas, que cuando me olvide de rezar, tú reces por mí. Que cuando me aleje, tú me sigas. Que cuando me caiga, tú me levantes. Hoy. Firmo este pacto en el secreto de mi corazón, no con tinta, sino con lágrimas, no en papel, sino en el altar invisible de la confianza, y si un día vuelvo a alejarme, si un día dudo, si un día pierdo la fe, que esta consagración permanezca viva en tu corazón, porque aunque yo me olvide, tú recordarás, porque aunque yo falle, tú permanecerás, porque aunque yo muera, tú vendrás. Pero Madre, no quiero consagrarme solo por mí. Quiero interceder contigo por los que no oran, por los que no creen, por los que ya no tienen fuerzas. Mira a los que sufren en silencio, a los que no tienen palabras para pedir ayuda, a los que se han resignado al dolor como si fuera su destino. Mira a los que han sido traicionados, abandonados, humillados, a los niños que no conocen ternura, a los ancianos que mueren en soledad, a los jóvenes que se destruyen. Buscando sentido, mira a las mujeres que han perdido un hijo, a los padres que no pueden alimentar a sus familias, a los migrantes sin tierra ni techo. Mira a los que viven en guerra, a los que temen salir de casa, a los que han sido heridos por la misma iglesia. Mira también a los que pecan por ignorancia, a los que blasfeman por rabia, a los que han hecho del mal su refugio, no para justificar, sino para rescatar, no para ignorar, sino para redimir. Porque tú no viniste por los perfectos, sino por los que no tienen nada que ofrecer. Porque tu manto es lo bastante grande como para cubrir el mundo entero. Si tan solo hubiera una alma que lo pidiera, de verdad, hoy yo quiero ser esa alma que lo pide. En nombre de muchos, hoy yo me atrevo a decir, Madre, salva a quienes ya no saben salvarse, intercede por quienes no te invocan. Acompaña a quienes viven sin esperanza. Sostén a quienes ya no se atreven a creer. Y si en tu corazón hay lugar para uno más, hazme instrumento de consuelo, de reparación, de silencio fecundo, que mi vida consagrada a ti no sea solo refugio para mí, sino canal de gracia para otros, que yo no viva encerrado en mis propias intenciones, sino abierto a lo que tu ternura quiere alcanzar, y que al final de todo, cuando el día llegue a su ocaso, tú estés ahí como estuviste en la cruz, como estuviste en el cenáculo, como estás hoy. Silenciosa y fiel junto a los que te llaman Madre, ya no tengo más que decirte. Madre, he vaciado el corazón como un cántaro roto, he dejado en tus manos lo poco y lo mucho, lo visible y lo escondido. No necesito que me respondas con palabras, ni que me asegures con señales.
Me basta con saber que me has escuchado, me basta con creer que estabas aquí mientras yo hablaba, aunque no oí tu voz. Me basta con el silencio que queda. Ese silencio que ya no pesa, sino que abraza. No sé lo que pasará mañana. No tengo certezas humanas, pero te dejo lo que soy. No solo por hoy, sino para siempre. No solo en este momento de oración, sino en cada gesto futuro, en cada caída, en cada decisión. Toma este corazón con su miseria y su deseo, y haz con él lo que quieras. Si puedes hacer de él una lámpara, enciéndelo. Si puedes hacer de él una herida fecunda, no la cierres. Si puedes hacer de él un instrumento de amor, úsalo. Pero sobre todo, guárdalo. Guárdalo en tu corazón como se guarda una reliquia. Y cuando llegue la hora en que mis ojos se cierren, cuando el cuerpo ya no me responda, cuando el alma empiece a desprenderse de este mundo, ven, tú no envíes a nadie. Ven tú misma. Quédate a mi lado y llévame en silencio al lugar donde habita tu Hijo. Entonces, solo entonces, sabré que todo ha valido la pena. Mientras tanto, Madre, me quedo contigo sin más palabras. Solo con esta gracias. Quien ha llegado hasta aquí ya ha dado el primer paso, pero no basta con sentir. Hay que actuar hoy, mientras el tiempo todavía está en nuestras manos. Hay que decidir. No dejar que esta fecha pase como una más en el calendario. No dejar que la gracia quede solo en palabras escuchadas. Hoy, se nos ha recordado que hay 5 actos sencillos pero inmensamente fecundos que abren la puerta a una vida bajo el amparo de la Virgen del Carmen. Renovar con fe el escapulario, rezar el rosario ante el Santísimo, participar en la Santa Misa con comunión fervorosa. Levantar un altar en casa que le dé un lugar visible a la Madre y consagrar el corazón y la familia entera a su corazón inmaculado. Estos gestos realizados con humildad y confianza pueden cambiar no solo una jornada, sino una vida entera. No esperes tener todo resuelto, no esperes sentirte digno. Empieza con lo que tienes, acércate con lo que eres, y hazlo hoy. Hazlo antes de que las voces del mundo vuelvan a distraerte. Hazlo antes de que el alma se enfríe. Hazlo antes de que sea tarde. Y si algo de todo esto ha tocado tu corazón, si sientes que esta llamada no ha sido casual, escribe tu nombre y el de los tuyos en los comentarios. No es para que se vea, sino para que suba. No es para contar, sino para ofrecer. Vamos a formar juntos un rosario vivo donde cada nombre sea una cuenta y cada cuenta una súplica que suba al cielo, desde esta tierra sedienta. Y recuerda esto, si tú le das a María este 22 de julio, ella te dará mucho más, te dará su manto, su ternura, su protección y sobre todo te dará a su Hijo, porque quien se entrega a ella por un día, recibe de ella la eternidad.